La novela negra es un subgénero muy importante. ¿Por qué? Porque es divertido. Esto le permite tener una relación importante también con las series de televisión y con el cine. La adaptación se vuelve más fácil con este tipo de personajes que son pues más bien antihéroes, la decadencia que representan. Y vamos a hablar con una autoridad en este tema. Su nombre es Ricardo Vigueras. Él nació en España, pero lleva ya décadas afincado en nuestro país. Y no solamente vamos a hablar acerca de este género, también vamos a hablar acerca de cómo podemos utilizar la ficción para comprender de forma más eficaz la realidad. La novela negra tiene una amplia tradición en México. Tenemos narradores de la talla de Rafael Bernal, pasando por Paco Ignacio Taibo II y llegando hasta Yuri Herrera. Pero, ¿qué es la novela negra? Es, a grandes rasgos, una ficción de corte realista donde la temática involucra crimen y misterio, desarrollada usualmente en una atmósfera sórdida y usualmente protagonizada por algún antihéroe. Los orígenes de este género podemos rastrearlos hasta Europa, con personajes que salieron de la pluma de Edgar Allan Poe o el detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes. Sin embargo, es verdad que los narradores mexicanos no le piden nada a los europeos, y menos en este género, que resulta más atractivo cuando se ambientan en México que todos conocemos, donde la verdad se oculta a la menor provocación y la sordidez abunda. Sin ir más lejos, podemos partir de los lugares reales que han servido como anfitrionas para las historias que se cuentan en las novelas negras recientes que han logrado importancia, como Ciudad Juárez, en La balada de los arcos dorados, de César Silva; Tijuana en La mujer de los hermanos Reina, de Hilario Peña; o La Ciudad de México, que aparece en Cosa Fácil, de Paco Ignacio Taibo II. La novela negra ha logrado una identidad propia en México, y de eso puede dar cuenta Ricardo Vigueras, que vive en Ciudad Juárez hace ya mucho tiempo y conoce este discurso. Tanto la turbulenta realidad mexicana, plagada de crímenes e injusticias, así como el retrato de esta realidad a través de la ficción. Para Vigueras, es posible denunciar la realidad utilizando la ficción, y también es posible conocer la realidad a través de ella, ya que su atmósfera infrarrealista usualmente nos permite conocer una ciudad y una población a partir de sus peores rasgos, ya sea la indiferencia del poder político, que usualmente juega un papel en contra del protagonista de la novela, o por la desesperanza que acompaña este tipo de textos de principio a fin. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Me gustaría mucho que nos platicaras acerca del libro que traes. Pienso que tiene mucho que ver con la idea que tiene la gente o ha tenido la gente acerca de la ciudad, de Ciudad Juárez, la ciudad como personaje y todo esto que nosotros ya pensamos sobre ella. Sí, bueno, este libro, Desierto en Escarlata, son cuentos criminales de Ciudad Juárez. Es un libro integrado por 22 escritores mexicanos. La mitad de ellos viven o son oriundos de Juárez. Y bien, es un intento de denuncia de muchas de las situaciones de violencia que están ocurriendo día tras día en la ciudad, ¿sí? Entonces pretende ser un testimonio, está inspirado en los viejos pulps de los años 20, 30, 40, tan importantes en Estados Unidos, donde surgieron muchos de los grandes escritores de novela negra. O sea, estamos orientados realmente en la novela negra, en el cuento criminal. No es un libro de crónica. Y bueno, pues como te digo, sí viene, creo, de todas las partes, en todos los países del mundo, en todas las ciudades hay novela negra. Es decir, la novela negra puede ocurrir en cualquier lugar. En la Ciudad Luz, por ejemplo, en París, puede ocurrir en Nueva York. El caso de Ciudad Juárez es especialmente doliente, porque, bueno, la violencia es cotidiana, como en otras partes del país, y nuestro libro precisamente no es ni muchísimo menos una apología de la violencia ni del crimen, sino una denuncia muy clara y muy rotunda y muy manifiesta sobre una situación angustiosa en la cual vivimos y que no,
desgraciadamente no cesa, y aquí tengo que decir una cosa muy triste que me afecta profesional y personalmente. Hoy hace una semana que una alumna nuestra de literatura, Dana Lozano, fue asesinada por su exnovio. Ya se detuvo al criminal, pero esto toda la comunidad literaria de Juárez nos dejó francamente arrasados, a los estudiantes de literatura y a los profes destrozados. Y entonces, bueno... En Ciudad Juárez esto no es un caso aislado, es un patrón. Es un patrón. De hecho, ella cuentan que le dijo un compañero: si algún día me matan, que sea yo la última. Y desgraciadamente no pasaron 48 horas y otra chica joven, no era estudiante universitaria, pero no importa, era otra chica joven con una vida por delante, pues también fue asesinada a cuchilladas. Entonces, el feminicidio es un tema muy triste, es un tema que tiene que ver con el arraigado machismo que existe en las sociedades. Se da en todas partes, se da en los países más desarrollados del mundo, pero cuando se da una serie de circunstancias y agravantes, se da también en muchos lugares de México. Con esto no quiero decir que en México hay una tendencia a que se produzca más, pero sí tenemos que empezar a luchar contra el machismo, porque de pronto es verdad que el asesinato de mujeres, parece que asesinar mujeres es fácil. Y bueno, tiene muchos ingredientes, no es solamente el hecho de matar, la cúspide de esto que es el feminicidio, sino hay muchísimas cosas detrás, el lenguaje, la noción que puede tener uno como hombre del amor, los gustos que puede tener uno como artísticos. Hay muchísimas canciones, literatura, obras de arte que parecen pues una apología a esta noción del amor posesivo, pues corrompido por esta noción de eres mi pareja y por lo tanto me perteneces, ¿no? Claro, es una negación absoluta de todos los derechos que ha conseguido la mujer en los últimos 100 años. Entonces, aquí lo que tiene que ver, hubo en la ciudad una discusión, creo que ociosa por otra parte, acerca de si el asesinato de Dana fue o no fue feminicidio, porque algunos medios de comunicación lo manejaron como crimen pasional. Entonces, bueno, intervenga o no intervenga la pasión, es claramente un feminicidio, en el sentido de que ella murió por ser mujer, por haber dejado a su chico y por estar con otro chico con el que quería empezar una nueva vida. Pero crimen pasional es un eufemismo para feminicidio, ¿no? Porque no es raro, bueno, supongo que es mucho más raro ver a una mujer asesinando a un hombre por motivos pasionales que lo opuesto, que es lo más usual, ¿no? Sí, efectivamente, aunque asesinas también las hay. Sí, por supuesto. Ya desde la literatura clásica tenemos el caso de Clitemnestra matando con la ayuda de su amante Egisto a su marido Agamenón. Es decir, también las hay. Es verdad que parece que es menos, y yo no tengo la estadística ni la manejo, creo que sí podríamos decir que es menos, porque el homicidio se da con otras circunstancias, ¿no? Incluso los hombres que han criticado que se hable tanto del feminicidio, cuando dicen es que mueren más hombres en México que mujeres, bueno, pero también los matan más hombres, ¿no? Sí, pero aquí han entrado las feministas y los teóricos, los estudios han decir que, bueno, que en el caso del homicidio, que además es genérico, no son asesinados por el hecho de ser hombres, es decir, no influyen razones de tipo sexual o de tipo misógino. Sí, su identidad no es agravante. Su identidad no es agravante. Se me ocurre que podría ser delicado, por decirlo de una manera, más fácil o más difícil hacer novela negra en un ambiente como ese. Puede ser que creativamente sea más fácil porque está en todos lados el crimen, pero a lo mejor personalmente es mucho más difícil retratarlo. Sí, es mucho más difícil porque tiene más que ver con la realidad cotidiana. No es una fantasía que uno elucubra que transcurre en un mundo remoto o en una dimensión paralela. Por eso yo digo claramente que Desierto en Escarlata, la misión que tiene es establecer una denuncia, con una voz alta y clara, ¿sí? Como es normal en la novela negra, el discurso está, digamos que está más permeado por un deseo de denunciar una serie de realidades, y en este caso el estilo literario debe quedar un poco siempre por debajo de la intención de denuncia, Es decir, sería maravilloso, por ejemplo, pero yo no conozco ninguna novela que tenga argumentos de Jane Thompson y estilo literario de José Lezama Lima, por ejemplo. Porque eso, además, ese barroquismo, esa ornamentación literaria, creo que podría ser contraproducente al ser un despiste del mensaje. Podría ser que sea un ejercicio muy particular hacer una denuncia a través de la ficción, pero ¿porque es necesario? Me refiero como al tono de hacer un compendio
cuento, como denuncia. Pues es un ejercicio que por lo menos yo no lo había visto antes, se me hace como útil, necesario, no siempre está como en la realidad tan obvio, tan arrojándotelo a la cara, ¿no? Bueno, sí es necesario hacerlo a través de la ficción. La ficción, hay algunos que no les gusta la literatura, no les interesa, la desdeñan, argumentando que qué pueden enseñarnos las ficciones, puesto que son ficciones. Por lo general, un escritor, antes de escribir, muchos de los grandes escritores investigan, se documentan, eligen una serie de personajes que representan ciertas cosas, ciertos valores sociales o la corrupción de ciertos valores sociales. Hacen un trabajo de ordenamiento sobre una realidad que acotan y que puede ser mucho más compleja y mucho más confusa de lo que aparece en una novela. Es decir, la realidad es muy compleja. La realidad es tan compleja que necesita de alguna forma, para poder entenderla, necesita ser ordenada y que de alguna forma nos lo expliquen. Exacto. Tiene que ser curada. Tiene que ser curada. Entonces, esto es un poco la misión que tiene la literatura. Del medio, ¿no? Salud. Salud. Y que tiene la novela negra. Ahora, por ejemplo, con lo que pasa en México con el periodismo, es uno de los países donde es más arriesgado ser periodista. Tú sabes que a los periodistas se les amenaza continuamente y muchos de ellos son asesinados. El novelista no trabaja con personalidades reales, pero muchas veces expone los mismos problemas que denuncia el periodista. Sí, por supuesto, usar mentiras para decir la verdad no es mentir después de todo, ¿no? Es lo que Mario Vargas Llosa llama precisamente la verdad de las mentiras, cómo a través de las mentiras o de la ficción podemos establecer una presentación de la realidad que tenga un mensaje claro. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar El complot mongol, de Rafael Bernal. Pieza única, de Milor Pavic. Y bueno, si a pesar de tener tanto periodismo, tantas notas todo el tiempo, no se ha despertado en nosotros la noción de otredad como para querer hacer algo al respecto, entonces a lo mejor hay que apelar a la empatía a través de la ficción, ¿no? No es un ejercicio ocioso ni inútil. Yo pienso que no soy tan pesimista, pienso que ya el país está despertando. Muchas personas ya estamos hartas de la situación de violencia extrema, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad. Son palabras que se han repetido tanto que ya casi parece que han perdido su carga semántica, su sentido. Pero pienso que los avatares políticos que hemos visto en los últimos meses, por así decirlo, o en los últimos años, han demostrado que la gente no es del todo impasible a las problemáticas y que exige cambio y que pues van a pedirlo una y otra vez hasta que esos cambios que van a ser muy difíciles. Sí, y que se van a dar con los años, poco a poco, pero ya existe esa voluntad de desear cambiar la situación. Y pienso que a la larga, pues, la situación quedará modificada. En la novela negra encontramos muchísimos, casi por definición, retratos de crimen. Me gustaría saber, para ti que conoces muchísimo acerca de la novela negra, ¿qué hay de especial para los lectores en la novela negra que se hace en nuestro país, tan rico en la temática, en la ficción y en la realidad? Hay dos elementos que creo que seducen a los lectores de toda novela negra. Uno es el retrato desencantado del ser humano, es decir, los seres humanos aparecemos en la novela negra con nuestros claros y nuestros oscuros, ¿sí? Es decir, la novela negra tiende a desidealizar esa noción que tenemos del ser humano como la cúspide, la obra maestra de la creación. Y por otra parte, la novela negra ayuda en no pocos casos, no en todos, pero sí en muchos, a hacer un análisis social y a denunciar las taras o los defectos de un sistema político. Porque casi siempre el ambiente está como en los bajos de la ciudad, en los bares. Puede estar en los bajos mundos, efectivamente, pero la novela negra más interesante y que se está dando
con mucha frecuencia ahora es esa que no retrata los bajos mundos, sino que retrata las altas esferas. Retrata a los asesinos y ladrones de guante blanco, aquellos que se escudan en el anonimato y en la invisibilidad de las grandes mesas directivas, de los grandes consorcios, de las grandes multinacionales, que son los que generan las condiciones sociales para que luego existan estos crímenes de los bajos fondos o existan crímenes tan espantosos. Generar una sociedad donde la gente, donde un tipo crea que puede matar a su chica porque se ha ido con otro, ¿no? Es decir, crear esos ambientes de insensibilidad ante lo humano. Sí, la gente que es responsable y que rara vez vemos retratada en algún lado, ni siquiera, ¿no? Son un fantasma de cuello blanco y se acabó. Afortunadamente cada vez hay más novelas al respecto, cada vez hay más películas, cada vez hay más series de televisión, cada vez hay un desencanto mayor hacia estas grandes clases acomodadas, financieras y políticas en todo el mundo occidental. No es algo que ocurra solamente en México, también ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y la gente está cada vez menos engañada al respecto. Esperemos que también se vayan produciendo cambios, que vayan modificando esta especie de sociedad neomedieval en la que estamos sumergiéndonos, una época de oscurantismo. Sí, esta noción de que la virtud equivale a bienestar y la gente que está hasta arriba es buena inherentemente, ¿no? Efectivamente, esa idea, ¿no? Entonces, cada vez hay un mayor desencanto hacia los partidos políticos, precisamente, y cuando hablo de todo Occidente, ¿no? Hablo no solo de México, sino de España, hablo de Portugal, hablo de, qué sé yo, hablo de Estados Unidos. Ese desencanto de saber que los que están realmente moviendo los hilos son los que están detrás de aquellos a quienes votamos. Entonces, claro, aquí ya encuentras tú también a veces el voto del desencanto, sí, como se dio con Donald Trump, claramente, donde dijo, ¿para qué voy a votar yo? Muchos pensaron, ¿para qué voy a votar yo a una amiga de los banqueros, una amiga de los ricos? Mejor voto al rico, que se presenta y nos libramos de un enfadoso intermediario sistema, ¿no? Y apretamos el acelerador a ver cuándo nos estrellamos contra el muro. Si esto se va a acabar, que se acabe de una vez, ¿no? Algo así. Creo que eso es lo que llaman el voto del desencanto y que se está dando ahora mismo en muchos países, ¿no? Me gustaría preguntarte de nuevo acerca de la novela negra en México. Si tú tuvieras que compartir este gusto por la novela negra con alguien que no conociera, que no tuviera muchas referencias, ¿qué le recomendarías? Y sobre todo en títulos, pero ¿por qué te gusta? El gran clásico mexicano es El complot mongol, Rafael Bernal. Es una novela que retrata un México que ya no existe, pero un México que sentó las bases del México en el que estamos viviendo hoy. Esa es una novela divertidísima, con un personaje que es un policía judicial, con todos los rasgos de oscuridad que podemos atribuirle a un personaje de estas características, pero al mismo tiempo muy entrañable, muy humano, su imperfección, un judicial enamorado. Un judicial enamorado. Es una obra que algunos dicen que no se puede comprender México sin leer El complot mongol. Es decir, su prestigio ha ido creciendo en los últimos 25 años de una manera... Y bueno, hay muchos escritores que ahora mismo están retratando el México oscuro, ¿no? A veces desde el tema del narcotráfico, como puede ser Elmer Mendoza, con su ciclo de El zurdo Mendieta. Precisamente de este libro, el prólogo nos lo escribió nuestro amigo Elmer, que siempre es muy generoso, nos escribió Elmer. Y bueno, aquí hay algunos de los autores, precisamente, aunque parezca que estoy llevando el agua a mi molino, aquí hay algunos autores muy destacados que con sus cuentos pueden dar una idea muy aproximada de lo que es ahora mismo la novela negra en este país. Hay muchos autores, podría recordar a Francisco Hagenbeck, por ejemplo, con su serie de San y Pascal, que es una novela policíaca más en plan retro, más en plan nostálgico, porque transcurre en los años 60 y tal. Hay mucha literatura, es decir, ahora mismo es cuestión de entrar en las librerías y empezar a ver títulos. Hay de dónde agarrar entonces. Hay de dónde agarrar bastante. Ricardo, salud y muchas gracias. Salud, gracias a ti por la invitación. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar El caso Tequila, de Francisco Hagenbeck. Hotel de Arraigo, de Imanol Canellada.